Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Dan Guevara. Qué bueno que estás apartando tiempo para estudiar la palabra de Dios. Qué bueno que seas parte de esta comunidad que vamos a encontrarnos nuevamente en este tiempo. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 11 del libro de Hechos. Pero antes quiero recordarte que esto no es una lectura del capítulo, sino un análisis, por lo cual donde quiera que estés, toma tu Biblia y lee. Oremos. Padre amante que moras en el reino de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos por la oportunidad que nos estás otorgando de estudiar tu palabra. Y Señor, anhelamos que nos ayudes a analizar este capítulo, que podamos encontrar entendimiento y realmente podamos aplicar lo que nos quieres decir a través de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cuando nosotros nos introducimos en el capítulo 11 del libro de Hechos, nos damos cuenta que se da la noticia de que Pedro fue a llevar el evangelio a los gentiles. Y en ese momento nos damos cuenta que en el segundo punto, aquellos que eran parte de los miembros del grupo, aquellos que eran discípulos, al encontrarse nuevamente con Pedro, lo critican y le dicen, ¿cómo puede ser que él estuviera y comiera con los gentiles, aquellos que no eran los que tenían que recibir el Evangelio o aquellos que no merecían el Evangelio, sino que según la cultura era para los judíos? Pero Pedro les indica que el Señor le mostró en una visión de que él no tenía que hacer acepción de personas. Muchas veces nosotros hacemos eso, acepción de personas. Elegimos a quién le vamos a predicar, pero nosotros no debemos elegir a quién le vamos a predicar, debemos predicarle a todo el mundo. Y en ese momento, lamentablemente, por causa de la tradición y la cultura, los judíos pensaban que la salvación era solo para ellos, por eso la mayoría de discípulos para ese momento eran judíos. Pero nos damos cuenta que en el capítulo 10 el Señor se manifiesta y le muestra a Pedro como apóstol de que tiene que predicarle no solo a los judíos, sino también a todo el mundo. Y eso le indica a Pedro a los demás de que vio cómo el Señor a través de la visión le indicaba que tenía que predicar a todo el mundo. Luego que ellos escuchan a Pedro, ellos se dan cuenta que esto es verdad, porque él les cuenta cómo llegó el Espíritu Santo a estas personas. Él predicó, el Espíritu descendió sobre ellos y esto afirmaba que ellos también merecían recibir el bautismo, realizar su pacto con el Señor a través de las aguas. En ese momento tomaron la decisión de que tenían que empezar a predicar el Evangelio a todo el mundo, sin importar a quién se le predicara el Evangelio. Y Pedro les cuenta cómo fue todo el acontecimiento. Luego de la visión, el Señor se le presenta a Cornelio y lo manda a buscar. Este es llevado a Cornelio, se encuentra con Cornelio, le predica a Cornelio y la familia, y entonces estos se bautizan, se entregan al Señor, se incluyen a la familia, al grupo, a la comunidad cristiana. También nos damos cuenta que los demás escuchan, entienden y empiezan a predicar también a los gentiles. Esto lleva que se empiece a predicar en Antioquía, un lugar que no se había predicado, un lugar donde hay gentiles, y se empieza a predicar y la gente es receptiva, incluso la gente es más receptiva que aquellos que son judíos. Y se empieza a predicar, se empieza a expandir el evangelio y por esta razón se envía a Bernabé. Y cuando se envía a Bernabé, Bernabé ve los frutos, cómo Dios está obrando en ese lugar. Entonces busca a Saulo, que ya había sido encontrado por el Señor, transformado por el Señor, y se lo lleva a Antioquía para que juntos puedan predicar el Evangelio y puedan ministrar a la feligresía que se encuentra en Antioquía. En este capítulo en especial, capítulo 11, nos damos cuenta en el versículo 26 que en Antioquía es el lugar donde se le dice o se menciona por primera vez a los seguidores de Cristo como cristianos. Anteriormente se les decía a los del camino. A ellos se les mencionaba como los del camino porque ellos eran los que llevaban el evangelio mayormente en el camino. Ellos no iban tanto a las poblaciones,
sino que en el camino al que encontraban le predicaban el Evangelio. Y un ejemplo lo encontramos en el capítulo 8 de Hechos, cuando el Espíritu lleva a Felipe en el camino y se encuentra el etíope que va en su carro. Y éste le predica usando Isaías y éste se bautiza. Pero fue donde en el camino, mayormente era así, los encuentros en el camino y se predica el Evangelio. Pero en esta ocasión, en el versículo 26 del capítulo 11, nos damos cuenta cómo por primera vez se le dice, se le indica o se menciona de que ahora estos seguidores son cristianos. Porque, valga la redundancia, son seguidores de Cristo, por eso se les menciona como cristianos. También tenemos que tener en cuenta que los hermanos de Antioquía recolectaron ciertos suministros de alimentos, de ropa y todo lo necesario, porque un hermano recibió una visión, recibió una profecía, donde iba a haber hambruna en ciertos lugares. Históricamente esto se puede comprobar y nos damos cuenta que hubo esta escasez y los hermanos de Antioquía recolectaron estos suministros para enviárselo a la iglesia, a los hermanos en Jerusalén para apoyarlos. Y nos damos cuenta que Pedro ministraba esta parte y hizo el contacto para que se pudieran ayudar los unos a los otros. Nos damos cuenta cómo desde ya los hermanos están dispuestos a servir, que es algo necesario en la iglesia, que es algo necesario entre nosotros, el servicio. Entonces nos damos cuenta cómo en este capítulo se nos habla del inicio de la evangelización a los gentiles. Primeramente por Pedro, porque el Señor a través de la visión lo lleva a hacer esto con Cornelio, testifica a todos los demás para que entiendan y asimilen que también tienen que predicar a los gentiles. Y aquí entra el papel de Bernabé y buscando a Saulo, esta pareja misionera, inicia aquí su obra misionera por los gentiles en Antioquía. Y así se empieza a expandir el evangelio de una manera extraordinaria, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Debemos predicar el evangelio sin importar a quién, tenemos que servir y tenemos que hacerlo bien, porque todo es para la honra y gloria de Dios. Qué bueno que estás apartando o has apartado este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Te invito para que analices, para que ores al momento de estudiar y así te alimentes cada día y puedas crecer más en fe, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Cariñoso Padre que moras en alto de los cielos, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Por esta oportunidad que nos regalas, rogamos para que seas tú dirigiéndonos cada día. En tus manos nos colocamos, mi Señor. Rogamos para que todos quitemos las barreras, los prejuicios y podamos predicar el Evangelio. Podamos llevar la verdad a todo el mundo y así también podamos servir. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te ha gustado este material, si te ha gustado este podcast, te invito para que lo puedas compartir con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, con todas aquellas personas que necesiten escuchar la palabra de Dios y que necesiten reforzar el estudio de su palabra. Recuerda que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que la disciplina, la motivación nos van a ayudar